Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Adelante. Hoy vamos a hablar de la importancia de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, todo libro se lee, se analiza, se resume y se cuestiona, o sea, se hace un cuestionario y esa es la constante para estudiar cualquier tipo de libro. Pero la Biblia no es cualquier tipo de libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que se lee por emoción, por convicción, por instrucción. No. La Biblia es un libro que se lee por fe, que se discierne por fe, que se entiende por fe y que se practica por fe. O sea, la Biblia no se puede logizar. La lógica no aplica en la Biblia, la filosofía no aplica en la Biblia, aunque la Biblia es un libro filosófico y aunque la Biblia es un libro lógico, pero la lógica de Dios es mucho más grande que la lógica humana. La lógica humana no puede alcanzar la excelsitud de la lógica divina. Entonces, aquí tenemos muchas personas que han estudiado la Biblia con diferentes propósitos. Por ejemplo, el ateo estudia la Biblia para tener argumentos que pueda utilizar para poder defender su corriente filosófica en contra de la Biblia. El político lee la Biblia para encontrar algunos textos que sean afines a su política, escogiendo dentro de los textos fuera de contexto. Y así podemos seguir el médico, el abogado, etcétera, 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 etcétera. Pero la Biblia no es un libro que se pueda utilizar para respaldar nuestra forma de pensar, para respaldar nuestra forma de creer o para sustentar nuestra propia doctrina. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no tiene una tendencia religiosa, teológica, específica, no es de interpretación particular. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? Digo esto porque escuchamos constantemente que nos dicen, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Sí, pero usted la lee y no entiende. O sea, al menos es lo que me pasaba a mí. Me decían, lee la Biblia, ok, a leer la Biblia. Me aburría y no entendía. Porque para entender el libro de Dios, necesitamos conocer al autor del libro. Y el único que nos puede dar el entendimiento para entender es el autor del libro. Cuando usted lee cualquier otro tipo de libro, cualquiera que sea, no necesita conocer al autor. Es más, después de terminar de leerlo, usted puede conocer al autor. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hay que recibir la instrucción del autor primero. ¿Y cómo se hace esto? Orando. La Biblia es un tesoro. Y la encuentra, o lo encuentra, la persona que busca, rebusca, profundiza, sintetiza y practica. Entonces, cualquier hombre puede leer la Biblia, pero no cualquiera puede entender la Biblia, porque la Biblia no se lee para ser más inteligente que el otro, ni para saber más que el otro, ni para denigrar al otro, ni para menospreciar al otro, sino para crecer nosotros. Y dentro de la oración, cuando uno empieza a leer la Biblia, antes de leerla, hay que pedirle la dirección a Dios. Usted puede orar como usted guste, porque no hay una oración específica, pero más o menos el parámetro debería de ser: Eterno Padre que estás en los cielos, hoy vengo delante de ti en el nombre de Jesús a suplicarte por favor que me hables a través de tu palabra, que abras mis sentidos para que yo pueda entender en cada verso de tu santa palabra lo que tú tienes que decirme a mí. Dame memoria, dame obediencia,
Despierta mi conciencia, no solo para entender, sino para comprender y practicar tu palabra. Amén. Si usted lo hace con todo su corazón, ya Dios está viendo la sencillez y el deseo que usted tiene de profundizar en el único libro que se recibe por fe y que se cree por fe. Hay ciertos conceptos de la Biblia que usted no va a entender hasta que termine de leer toda la Biblia. Y si usted se emociona y se salta, no va a disfrutar el pasaje que usted está leyendo. Una vez ha orado y usted sabe que se encuentra delante de la palabra de Dios, no delante de cualquier libro, no es Los Angeles Times, no es Miami Herald, no es New York Times, no es Daily Mirror, no es Daily Mail, no es The Globo, no es El País, no es La Prensa, no es El Gráfico, no es La Nación, no es una revista de historietas, que es la palabra de Dios. Usted pone esa palabra enfrente de usted con todo respeto, con toda reverencia, sabiendo que si hay algo que usted encuentra en la Biblia, no es porque la Biblia esté mal, sino porque usted no ha alcanzado la madurez para discernir lo que usted cree o lo que usted piensa que pueda estar mal o que es difícil de entender. Y ahí nos encontramos con ciencias que nos ayudan a interpretar la Biblia. Por ejemplo, tenemos la hermenéutica, que es un auxiliar. La hermenéutica es la ciencia de la recta interpretación. Ahí ya vamos con otro paso de más profundidad, pero antes de utilizar cualquier tipo de libro correlativo, tenemos que haber leído cuando menos una vez la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque si usted se pone a leer libros primero, entonces usted va a formar una estructura de pensamientos humanos para interpretar la Biblia. No, es importante que antes que usted le eche chile a los frijoles, pruebe si estos frijoles ya están cocidos. Ya lo primero que tenemos que hacer es leer toda la Biblia sin ningún auxilio, para formarnos un concepto criollo, crudo, claro. Después de esto, podemos analizar cualquier tipo de comentarios, o podemos leer todos los comentarios que se hayan escritos con relación a cierto pasaje, a cierto capítulo. Es bueno. Pero nuestra fe, nuestro concepto perceptivo no está basado en ningún comentario, sino en la revelación del Espíritu Santo cada vez que usted lee, porque ha orado antes de leer la Biblia. Luego entonces, ¿cómo empezamos? Por el principio. Aunque la Biblia no es un libro que esté ordenado debidamente, cronológicamente hablando, porque si usted encuentra Génesis, por un ejemplo, usted abre Génesis y en el capítulo 1 y en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Usted dice: este es el principio. No, señor. El principio se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces, antes del principio físico, antes del principio material, hubo un principio espiritual. Y esto se encuentra en Juan 1:1. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es importante leer toda la palabra. Pero para tener esa perspectiva clara, usted lee, por ejemplificar, el primer capítulo de Génesis 1. No tiene que tener ninguna prisa en entenderlo. Ora y lo lee en voz alta. Porque entre más sentidos usted utilice para aprender algo, más se le quedará. Si usted lee silenciosamente, es fácil que reciba bombardeo de pensamientos extraños, cuestiones y obligaciones, emociones y lo que usted esté pasando, esté sufriendo en ese momento. Pero si usted toma la Biblia, lee la Biblia y lo hace en voz alta, está utilizando el sentido de la vista, el sentido de la audición y el sentido del habla.
Si se siente cansado o cansada, siente que tiene un ataque, porque cuando usted va a leer la Biblia, usted va a sentir hasta que le pica la espalda, jaqueca y cualquier otra cosa. Entonces párese y use el sentido de locomoción. Vaya caminando en su cuarto, en un parque, donde usted pueda, y con la Biblia en la mano. Usted va caminando con cuidado de no tropezarse, y usted va hablando fuerte y va leyéndole. Solamente lea, no trata de entender, solamente lea. Leyó el primer capítulo de Génesis, correcto. Ahora léalo otra vez, pero ya vaya subrayando aquellas cosas que usted considera que son importantes. Con un lápiz, puede utilizar una Biblia vieja para el efecto, y vaya subrayando. No tenga pena. Algunos piensan que es pecado subrayar la Biblia. Pecado es no leerla, o pecado es leerla y no practicarla. Así que no se preocupe si echa a perder una Biblia. Es preferible ver una Biblia rayada, marcada, coloreada, que una Biblia nuevecita que no la han leído para nada. Así que la segunda vez usted va subrayando. La tercera vez ya usted va memorizando 1, 2 o 3 versos del capítulo primero. Por ejemplo, Génesis 1:1 es de vital importancia. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, etcétera. Usted tiene que tener ya eso memorizado, 2 o 3 versos del Génesis 1, capítulo 1, y el verso que usted crea que le ha ministrado su vida. Pasa a Génesis 2, lo lee totalmente 1 o 2 veces, después lo subraya, y después aprende 1, 2 o 3 textos. Va a Génesis 3. Cuando termine de leer todo el Génesis, sin ningún comentario, usted va a tener muchas dudas. No se preocupe. Esas dudas van a ser motivos que le van a empujar, que le van a servir para que usted tenga hambre de aprender más. Vamos al Éxodo. Cuando usted pase al Éxodo, va a encontrar la respuesta a muchas preguntas que usted se hizo en el Génesis. Y así sucesivamente. Vamos a Levítico, Número, Deuteronomio. Y ahí sigue. Llegue hasta los evangelios. No se acelere. Puede ser que lea un capítulo al día o 2, pero haciéndolo como yo le digo, a conciencia. Por supuesto. Este es el método que a mí me ha funcionado personalmente. Usted puede tener su propia metodología. Esto no es algo que tiene que hacerlo como yo le digo. Lo importante es que usted lo haga. Posiblemente usted me diga, Pastor Calderón, a mí me ha funcionado este otro tipo de método. Está bien, o sea, eso no es doctrina. Usted no necesita hacer lo que yo le digo, ni exactamente como yo le diga. Pero esto es lo que me ha funcionado a mí. Cuando ya termine usted de leer la Biblia y llegar a Apocalipsis, entonces puede leer la Biblia otra vez y auxiliarse de todo tipo de comentarios. Hay excelentes comentaristas. Por mencionarles a unos, está Thompson, está... hay diferentes de acuerdo a la doctrina que usted aprecie. Pero lo importante es que usted, antes de los comentarios de Scofield, de Thompson y de cualquier otro, usted tenga su propia percepción de la palabra de Dios. Todo lo que es bueno cuesta. Y al inicio usted siente que su mente está cerrada. Y muchas personas no leen la Biblia porque ya tienen la predeterminación que no van a entender nada, que no van a comprender nada y que están perdiendo su tiempo. Y en vez de leer la Biblia, se ponen a ver mensajes o a escuchar mensajes de diferentes pastores. ¿Y qué pasa con eso? Escuchar la palabra de Dios no es malo. Lo malo es que los predicadores que nosotros escuchamos ya son afectados o ya estamos afectados por diferente doctrina o denominación. Entonces cada prédica ya lleva una influencia y una correlación a la formación del ente que está predicando. Cuando usted va directamente a la Biblia, no hay ninguna influencia, sino la influencia del poder del Espíritu Santo. Entonces usted puede ir directamente al manantial. Cuando usted ya ha leído la Biblia,
entonces sí, puede escuchar cualquier tipo de predicador. Y entonces usted va a entender, a este habla lenguas cuando predica, a este no habla lenguas cuando predica. ¿Por qué habla lenguas o por qué no habla lenguas? Este grita cuando predica y este no grita cuando predica. Usted va a entender por qué aquel grita y por qué aquel no grita. Usted ya sabe el concepto. Entonces, ahí, escucharlo todo es tener lo bueno. Pero antes de que usted sea afectado, porque usted puede decir, este hombre habla bonito. Sí, pero la cuestión no es que hable bonito, es que lo bonito que diga esté respaldado por lo que está escrito. Usted puede decir, este pastor sí es bravo, ¡ah! Tremendo, es bravo. Pero no importa qué bravo sea el predicador, sino cuánto sepa de la palabra. Porque un predicador bravo que ignora la gracia, el amor y la misericordia, pues de nada le sirve ser bravo. Usted puede escuchar a alguien que hable de solo santidad y santidad y santidad y santidad y santidad, pero no vive ni practica la santidad. Entonces, ¿de qué sirve que hable tanto de santidad? De la misma manera, usted puede escuchar predicadores que su base es solamente juzgar a otro, señalar a otro, y usted dice, wow, este debe ser santo porque está señalando a los demás. Pero cuando usted se encuentra con el concepto claro de lo que es la Biblia, dice, no, esto no es así. ¿Quién le va a dar a usted la luz en el camino? Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la lumbrera, es la palabra la luz, es la palabra la guía, es la palabra el mapa. Y cuando usted tiene un concepto claro, usted puede escuchar no importa quién escuche predicando. Usted va a tomar lo bueno y va a desechar lo malo. Y usted va a decir, este hermano se aplica y este hermano no se aplica. A eso es a lo que queremos llegar. Para eso es importante la Biblia. De hecho, el Señor Jesucristo toma un tiempo específico para enseñarnos. Y nos dice en Juan 5:39, escudriñad. No dice leed, porque se puede leer superficialmente, como se lee La Opinión, como se lee Los Angeles Times. Usted lee y ya, si entendió bueno, si no entendió bueno. Al fin y al cabo, no se está informando, se está distrayendo. No se está distrayendo e informando. Esa información puede estar errónea o veraz, no importa. Pero cuando se trata de leer la Biblia, Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que en ellas porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, al leer la Biblia, estamos hablando de espíritu y vida. Estamos hablando de vida o de muerte. Por esa palabra seremos justificados, o por esa palabra seremos condenados. Entonces es obligación nuestra ver si está la silla antes de sentarnos. Es obligación nuestra ver si la cama donde dormimos tiene cobijas. Es obligación nuestra ver que los alimentos que ingerimos tengan las propiedades necesarias para poder vivir. Así que es responsabilidad suya, no del pastor. Aunque el pastor tiene su papel, tiene su responsabilidad por la cual dará cuenta, pero es una cuenta mía y no de mi pastor, crecer uniformemente, crecer correctamente y no como un fenómeno en la fe. Porque a la iglesia entran personas bien intencionadas y salen mal formadas, salen fenómenos a predicar a la calle, que no tuvieron una instrucción apropiada. Número uno, porque el líder no tenía la capacidad para dársela. Y número dos, porque él nunca trató, nunca pidió, nunca clamó que el Señor se le revelara a través de la palabra. Vuelvo entonces, Juan 5:39. Escudriñad. Escudriñad va más allá de leer. Es entender, es profundizar las Escrituras, la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna. Con la vida eterna no se puede jugar. Esto es algo importante, emergente, y cuando se conoce la palabra de Dios, usted sabe qué hacer
con el pecado, cómo lidiar con el pecado. Usted conoce la redención, usted conoce la justificación, usted conoce la santificación, usted conoce la redención. Usted no confunde la ley con la gracia. O sea, todo esto es una vivencia, es algo maravilloso, que lo que usted sentía que era un desierto, resulta que ahora es un manantial, donde usted puede pescar, comer y nadar. Entonces nada ni nadie le va a quitar de sus manos la palabra de Dios. El tiempo se me acaba. Quiero dejarle este estímulo precioso de la obra maestra, de la máxima manifestación de la literatura en todos los tiempos, la palabra de Dios. 66 libros, 2 pactos, el antiguo y el primero. Una obra maestra escrita por más de 40 autores en un periodo de más de 1000 años, con unidad de sentido, con unidad de conocimiento, con sabiduría impresionante. La Biblia es el único libro que toma vida cuando se lee, y es el único libro que el autor está presente cuando usted lo está leyendo. Hay que leer la Biblia. Muchos andan buscando profecía o palabra de Dios y la Biblia está empolvada. La Biblia es la palabra profética infalible. Es el libro veraz por excelencia. Concluyo. Tenga cuidado con las versiones modernas. Hoy escuchamos mucho predicador que dice, bueno, pero según la versión tal, y la versión tal, y del latín, y del griego, y del hebreo. No necesita usted tanta pantalla. Ya la Sociedad Bíblica Internacional ya se puso de acuerdo en una buena traducción. Busque Reina Valera versión antigua 1960, se acabó. Porque las nuevas versiones, especialmente la nueva versión internacional, dista mucho de lo que es la palabra de Dios. Y no tengo tiempo para mencionar muchas otras versiones que están completamente erráticas, que han suprimido o que han manipulado ciertos textos de la Biblia de acuerdo a su doctrinal conveniencia. Hay que leer la Biblia con pureza de corazón y con insistencia. Muchas gracias por la atención. Yo sé que esta palabra posiblemente despierte en usted el deseo de no ser engañado. Y la mejor forma de no ser engañado es estar informado. ¿Y qué mejor informado por la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios y el Espíritu de Dios? Eterno Padre Celestial, hemos predicado tu palabra y te rogamos, Señor, que tú pongas y que despiertes en el corazón de nuestros radioescuchas y televidentes el deseo de entender, de comprender y de practicar tu santa y bendita palabra. Permite, Padre amantísimo, que la Biblia no sea un adorno en la casa, sino en la plataforma misma de nuestra vida, que sea el mapa, la esperanza y el sustento de nuestra alma. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, un sabio hondo dijo que la Biblia hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para vivir santo. Estas cualidades son méritos inherentes del conocimiento de la palabra de Dios. Un abrazo para todos ustedes, no le cambien, ya regresamos. Es prueba del amor. Por su sintonía. Es un verdadero privilegio contar con su gentil audiencia. Esté pendiente, porque en cualquier momento viene otro consejo de la palabra del Señor, con su servidor y amigo Edgar Calderón. Bendiciones.